Un cordial saludo. Este video pretende exponer las capas del modelo OSI para el programa de Fundamentos de Informática y Redes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nuestro grupo es el número 22 con código 213016 y está conformado por Selena Alejandra Ortiz Zambrano, Ian Andrés Rubio Cabrera, John Alex Jiménez López y Sebastián Marín. Un saludo, yo soy Sebastián Marín, soy estudiante del curso de Fundamentos de Informática y Redes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y en este pequeño fragmento de video voy a explicar lo que es la capa física dentro del modelo OSI. Como podemos ver acá en la definición, la capa física controla de qué manera se ubican los datos en los medios de comunicación. La función de la capa física de OSI es la de codificar en señales los dígitos binarios que representan las tramas de la capa de enlace de datos, además de transmitir y recibir estas señales a través de los medios físicos, alambres de cobre, fibra óptica o medio inalámbrico que conectan los dispositivos de la red. Básicamente podemos definir que la capa física es la infraestructura por la cual va a viajar toda la información que estamos enviando y recibiendo a través de nuestra red. Esta información se transmite a través de diferentes materiales o a través de diferentes medios, como ya lo vimos. Tenemos alambre de cobre, fibra óptica o inalámbricos, que en esto cubriría ondas y señales Wi-Fi. Y toda esta información se transmite por medio de dígitos binarios. Dependiendo del material que utilicemos en la capa física, estos dígitos binarios se van a transmitir de una manera u otra. Es decir, por ejemplo, si estamos usando alambres de cobre, la información de dígitos binarios va a ser transmitida por medio de señales eléctricas, si pasa o no una señal eléctrica, y ya nuestro sistema se encarga de traducir esa información. Por ejemplo, por medio de fibra óptica es básicamente lo mismo, pero la fibra óptica o el material de la fibra óptica se caracteriza por enviar señales de luz, es decir, entrada o no de señales de luz. Esta capa prácticamente permite que toda la información pase o se transmita de un medio a otro, y es toda la infraestructura que va a tener nuestra red. Cordial saludo, tutora. Cordial saludo, compañeros. El día de hoy voy a hacer la exposición sobre modelos OSI y sus componentes. Mi nombre es Selena Alejandra Ortiz Zambrano y mi tema seleccionado es capa de enlace de datos. Bueno, hay que aclarar que la capa de enlace de datos es demasiado similar a la capa de red, salvo que le es fácil la transferencia de datos entre dos dispositivos que se encuentren ubicados en la misma red. También la capa de enlace de datos toma los paquetes de cada red, de cada capa por red, y los rompe en trocitos más pequeños, denominados así también como tramas. Al igual que la capa de red, la capa de enlace de datos también es la responsable del control de los flujos y de los errores, respecto también a la comunicación dentro de la red. Dicho esto, la capa de transporte solo realiza esto último respecto a las comunicaciones entre estas dos redes. A continuación presentaré un fragmento de un video el cual explica detalladamente esta capa de enlace de datos. Vamos a por la segunda capa, el enlace de datos. Ejemplos de esta segunda capa: los conmutadores, los switches, los bridges y dispositivos puente, etc. El estándar 802.3 con las especificaciones Ethernet y el 802.11, el estándar para el Wi-Fi, quedan dentro de esta capa. ¿Qué por qué? Pues porque definen los enlaces de datos alámbricos e inalámbricos. Ojo, hay que matizar que hay switches que pueden operar en la tercera capa, en la siguiente capa que te voy a explicar, debido a su funcionalidad adicional que comentaré cuando hable de esa capa. En definitiva, la capa de enlace de datos, esta segunda capa, es la que hace que se produzca la transferencia de datos entre dos sistemas directamente o entre ambos sistemas a través de una red. Hace que se transmitan los datos por fibra,
por cable de cobre, a través de las ondas de radio, etc. Aquí, en la capa 2, hay dos subcapas. Te explico, porque ayuda mucho a entender la capa en sí. La primera capa, que se denomina con las siglas LLC, significa en español control de enlace lógico. Es muy fácil de entender. Su función es convertir la electricidad, la luz o la señal Wi-Fi en unos y ceros. La segunda capa es la MAC, cuyas siglas en español significan control de acceso al medio. Esta capa se encarga de mover los paquetes de datos de unos y ceros desde una tarjeta o interfaz de red de una computadora o sistema hasta otra interfaz de red de otro sistema. En cuanto a incidencias, esta capa, aparte de asegurarse que llegan los datos, también corrige errores, siempre que pueda, producidos por la capa física, la anterior. Puede haber incidencias provocadas desde la capa física por interferencias de radiofrecuencia, por una baja SNR, que es un ratio entre la señal y el ruido existente en ella, por interferencias en los canales, etc. Capa de red, ¿qué es? La capa de red es la responsable también de posibilitar la transferencia de los datos entre los dispositivos con que ellos estén en la misma comunicación de esta misma red. Entonces no hará falta esta red. La capa de red lo que hace es también fragmentar a los dispositivos emisores los datos en capas de transporte en unidades más pequeñas llamadas paquetes y rearmarlos después de que el dispositivo sea el receptor. La capa de red también busca el mejor camino físico para que los detalles lleguen a su destino. Esto se conoce como enrutador. Presentaré un pequeño fragmento del video para entenderlo mejor. Tercera capa, la capa de red. Ejemplos de esta tercera capa: el enrutamiento, llevado a cabo por los routers como principal ejemplo, o switches de capa 3 o L3, como lo verás identificado en muchos sitios. El protocolo OSPF también se enmarca dentro de esta capa. Este protocolo sirve para determinar la ruta más rápida que deben seguir los datos dentro de una red para alcanzar su destino. El protocolo OSPF es como la aplicación de GPS que utilizamos en el coche para llegar a nuestro destino lo antes posible, como semejanza rápida y sencilla. En definitiva, los sistemas de la capa 3 se encargan de decidir el camino físico por el que irán los datos. Las direcciones IP, que todos conocemos, funcionan o forman parte de esta capa, la tercera. Paquetes de datos pasan por unos y otros enrutadores, identificando los extremos con las direcciones IP. ¿Que quieres enviar datos desde tu sistema ubicado, por ejemplo, en París, a otro ubicado en Tokio, en Japón? Estos datos irán por una ruta concreta. A veces será la mejor ruta y otras veces no. Pero lo dicho, esta capa es la que se encarga de enrutar esos datos. Hola, muy buenas noches, cordial saludo, tutora y compañeros. Mucho gusto, soy John Alex Jiménez, por parte del programa Ingeniería Multimedia y registrado al curso de Redes y Comunicaciones. En esta ocasión vengo a presentarle la capa de transporte y cómo funciona y los diferentes segmentos que los componen. Listo, para empezar, el nivel de transporte o capa de transporte es el cuarto nivel del modelo OSI y está encargado de la transferencia libre de errores de los datos entre el emisor y el receptor. Aunque no estén directamente conectados, así como de mantener un flujo de la red, es la base de toda la jerarquía de protocolo. La tarea de esta capa es proporcionar un transporte de datos confiable y económico de la máquina de origen a la máquina destino, independientemente de las redes físicas en uno. Sin la capa transporte, el concepto total de los protocolos en capas tendría poco sentido. Aquí en esta parte pues hago referente con imagen cómo se ve la secuencia de la funcionalidad de esta capa de transporte, la cual pues está en aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Listo, acá tenemos también la interacción en este botón donde vamos a ver los demás segmentos. Listo, entonces vamos a ingresar. Un segundo mientras carga. En la descripción de este capítulo se examina el rol de la capa de transporte cuando se encapsulan los datos de aplicación para usarse en la capa de red. La capa de transporte incluye también las siguientes funciones. Como primer punto, permite aplicaciones múltiples para comunicarse en la red al mismo tiempo que
en un dispositivo sencillo. Segundo punto, asegura que si es necesario, la aplicación correcta reciba todos los datos de forma confiable y en orden. Como tercer y último punto, emplea mecanismos de manejo de errores. En los objetivos de aprendizaje, al completar este capítulo, también podrá hacer lo siguiente. Primero, explicar la necesidad de la capa de transporte. Segundo, identificar la función de la capa de transporte a medida que provee la transferencia de datos de extremo a extremo entre las aplicaciones. Y tercer punto, describir las funciones de dos protocolos TCP y IP de la capa de transporte TCP y UDP. Cuarto punto, explicar las funciones claves de la capa de transporte, incluyendo confiabilidad, direccionamiento de puerto y segmentación. Quinto punto, explicar cómo cada TCP y UDP maneja las funciones claves. Y sexto y último punto, identificar cuándo es apropiado usar TCP y UDP y proveer ejemplos de aplicaciones que usan cada protocolo. Listo. Adicional, pues acá se crearon 4 ítems o 4 segmentos donde también tenemos interacción de la descripción de lo que menciona cada segmento, como por ejemplo funciones de la capa de transporte, protocolo TCP, comunicación con confiabilidad, administración de sesiones TCP y protocolo UDP de comunicación con baja sobrecarga. Vamos a iniciar con funciones de la capa de transporte. Listo, entonces listo. En las funciones de capa de transporte, la capa de transporte permite la segmentación de datos y brinda el control necesario para reemplazar las partes dentro de los distintos streams de comunicación. Las responsabilidades principales que deben cumplir son primero, rastreo de comunicación individual entre aplicaciones en los hosts y origen del destino. 2. Segmentación de datos y manejo de cada parte. 3. Resamble de segmentos en streaming de datos de aplicación. Y 4. Identificación de diferentes aplicaciones. Listo. Entonces acá pues también doy refuerzo con una imagen que pues también hace referente a lo que sucede en estas funciones. Listo. Como segundo ítem, protocolo TCP, comunicación con confiabilidad. Listo. El protocolo TCP de comunicación con confiabilidad, la diferencia clave entre TCP y UDP es la confiabilidad. La confiabilidad de la comunicación TCP se lleva a cabo utilizando sesiones orientadas a la conexión antes de que los hosts que se utilizan con TCP envíen datos a otros hosts. La capa de transporte inicia un proceso para crear una conexión en el distinto. Esta conexión permite el rastreo de una sesión o streaming de comunicación entre los hosts. Este proceso asegura que cada host tenga conocimiento de la comunicación y se presenta una conversación completa de TCP. Necesita establecerse una sesión entre los hosts de ambas direcciones. Después de establecer una sesión, el destino envía un acuse de recibir al origen por los diferentes segmentos que se reciben. Entonces acá pues también se refiere a una imagen donde pues aloja algunos datos y acá pues donde se evidencia cómo se funcionan estas partes en estos recuadros. Listo. Vamos por administración de sesiones. Cuando los servicios envían datos mediante el TCP, los segmentos pueden llegar a su destino en desorden para que el receptor comprenda el mensaje original. Los datos en estos segmentos se resamblan en el orden original. Para lograr esto, se asignan números de secuencia en el encabezado de cada paquete. Durante la configuración de la sesión, se establece un número de secuencia inicial denominado como ICM. Este número de secuencia inicial representa el valor de inicio para los bytes. De esta sesión que se transmiten en la aplicación receptora, a medida que se transmiten los datos durante la sesión,
el número de secuencias se incrementa. El número de bytes que se ha transmitido, el rastreo de bytes de datos permite que cada segmento identifique y se envíe acuse recibido de manera exclusiva. Se pueden identificar segmentos perdidos. Entonces acá, pues digamos, el primer orden los envían acá de esta manera, de forma organizada. Acá en el segundo, pues ya pues también toma otro origen que ya se ven de manera desorganizada. Entonces esta imagen pues también da a conocer bien lo que se hace esta parte de la transmisión de sesiones. Y como último punto, ya encontramos protocolo UDP, comunicación con baja sobrecarga. UDP es un protocolo simple que provee las funciones básicas de la capa de transporte. Tiene una sobrecarga mucho menor que el TCP, ya que no está orientada a la conexión y no proporciona mecanismos sofisticados de retransmisión, secuenciamiento y flujo de control. Esto significa que las aplicaciones que utilizan UDP no son siempre poco confiables, solo requieren decir que estas funciones no las contempla el protocolo de la capa de transporte y se deben implementar aparte. Si fuera necesario, pues digamos en esta parte, pues acá doy a conocer también un ejemplo de cómo se maneja esta función. Pues acá podemos ver enlazados los televisores, computadores y los teléfonos. Listo, ya con esta última presentación del ítem finalizaría. En primer lugar, agradezco mucho por la atención brindada a tutora y compañeros. No siendo más, les deseo una feliz noche y que estén muy bien. Espero el tema haya sido claro. Gracias nuevamente. Saludos, mi nombre es Hernández Rubio Cabrera, estudiante del programa de Ingeniería Multimedia de la UNAD. A continuación realizaré la presentación de la capa de sesión del modelo OSI de comunicaciones. Esta capa tiene la función de administrar y controlar la transmisión de información entre usuarios, terminales, nodos, hosts, etc. Su objetivo es establecer una comunicación lo más fiable posible. Dependiendo del proceso que se realice, la importancia de esta capa puede ser desde baja hasta absolutamente necesaria. Las funciones de esta capa son: primero, control de la sesión establecido entre el emisor y el receptor. Esto sería quien transmite, quien escucha y el seguimiento de esta. La segunda sería el control de la concurrencia, que dos comunicaciones a la misma operación crítica no se efectúen al mismo tiempo, queriendo decir que controlaría el tráfico de la red para evitar problemas de saturación de la red. En tercero sería mantener y realizar puntos de verificación, checkpoints, que sirven para que ante una interrupción de transmisión por cualquier causa, la misma se pueda reanudar desde el último punto de verificación en lugar de repetirla desde el principio. Buenos días, mi nombre es Hernández Rubio Cabrera, estudiante del programa de Ingeniería Multimedia de la UNAD. A continuación realizaré la presentación de la capa de presentación del modelo OSI de redes. Esta capa se ocupa de la transcripción e interpretación de la información y datos con tal de que sea posible que diferentes equipos, usuarios, sistemas y demás puedan reconocer, interpretar y utilizar los datos. Esta capa tiene la particularidad de que en vez de ayudar a establecer o guiar los datos, esta hace un proceso de conversión sobre estos. En resumen, se podría considerar un traductor entre diferentes códigos y tipos de sistemas. Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. El objetivo de la capa sería encargarse de la presentación de la información de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, por ejemplo, los códigos
ASCII, Unicode, EBCDIC, números, sonidos o imágenes. Los datos lleguen de manera reconocible. Un saludo, mi nombre es Sebastián Marín, soy estudiante del curso de Fundamentos de Informática y Redes, pertenezco al grupo 213016 y en este video voy a explicar lo que es la capa de aplicación. La capa de aplicación es una capa de nivel 7 dentro del modelo OSI. Podemos encontrar en la presentación una definición que da Prieto y Prieto en su libro Conceptos de Informática, y es que esta capa es la que hace posible que el usuario, persona o programa de aplicación pueda acceder a la red. Acá hay un término bastante importante en esta definición, que es programa de aplicación. Programa de aplicación o aplicación, es muy importante que sepamos que es diferente a la capa de aplicación. Es decir, aplicación y capa de aplicación no es lo mismo. A lo largo del video voy a hacer un ejemplo cotidiano, que es un usuario que está tratando de ingresar a una página de internet. Entonces, si un usuario quiere ingresar a una página, lo primero que tiene que hacer es abrir un navegador de internet. Ese navegador de internet puede ser Google Chrome, puede ser Safari, puede ser Edge. Todos estos programas son aplicaciones. Y estas aplicaciones se encargan de escuchar una acción específica del usuario, es decir, en este caso, ingresar a una página de internet. Si el usuario escribe google.com, la aplicación lo que va a hacer es comunicarse con la capa de aplicación para empezar el requerimiento a través de la red y poder tener la visualización de la página web. Esta comunicación entre la aplicación y la capa de aplicación se hace por medio de una API. Una API básicamente es código que pertenece al sistema operativo y permite a las aplicaciones que tenemos instaladas, en este ejemplo en nuestro computador, interactuar con el sistema operativo. En este diagrama podemos entender un poco mejor como tal el ejemplo que estoy dando. Entonces, una user application va a ser nuestro navegador de internet, es decir, Google Chrome, Safari, etc. Nosotros ingresamos una página de internet, google.com por ejemplo, y lo que va a hacer la aplicación es comunicarse con una API. En este caso la API se llama Open, y Open va a trabajar con la capa de aplicación para poder hacer el requerimiento. ¿Cómo funciona esto? Básicamente lo que hace la capa de aplicación es leer el mensaje, leer la información que está recibiendo de la aplicación, y lo que va a hacer es determinar por qué protocolo va a ser tratada esta información. Un protocolo es una serie de reglas y procedimientos estandarizados para trabajar con una solicitud. Por ejemplo, en este caso, esta solicitud, la capa de aplicación leería que es una solicitud de una página web y utilizaría un protocolo HTTP. Un protocolo HTTP es básicamente, como decía anteriormente, una serie de procedimientos estándares para poder hacer requerimientos de páginas web. Su acrónimo significa Hypertext Transfer Protocol, y es básicamente un protocolo que permite la transferencia de archivos de extensión HTML. Todas las páginas web que ustedes encuentren están construidas en base a HTML, y cuando la capa de aplicación determina eso, entonces toda la información que va a requerir a través de la red va a ser trabajada con un protocolo HTTP. Ese requerimiento llega al servidor, y el servidor lo que va a hacer es retornar un archivo de extensión HTML que la API le va a entregar a la aplicación, y la aplicación va a renderizar esa información en nuestra pantalla, y finalmente pues el usuario va a poder consumir la página de internet. La capa de aplicación también determina otro tipo de protocolos. HTTP no es el único, hay muchos más, y vamos a ver un par de ejemplos de los que más se utilizan. Por ejemplo, tenemos un protocolo que es el protocolo DNS. Este protocolo también es bastante cotidiano y no es normalmente identificado por un usuario común.
Protocolo DNS, como sabemos y como lo hemos estudiado a través de todo el curso, cuando estamos conectados a una red, nuestro computador va a ser configurado con una dirección IP. Todos los dispositivos que estén conectados a través de la red van a tener una dirección IP para poder accederlos. Y no hay ninguna excepción cuando estamos navegando por internet. Por ejemplo, si queremos ingresar a Google, tendremos que escribir la dirección IP del servidor en donde está alojada la página de Google, pero pues esto realmente no pasa. Es poco práctico y poco usado utilizar este método. Es donde entonces en la capa de aplicación se trabaja con un protocolo llamado DNS. DNS básicamente lo que va a hacer es tomar el nombre de la página web que estamos escribiendo en la aplicación, es decir, google.com, y lo que va a hacer es identificar ese nombre, eso se llama un nombre de dominio, con una dirección IP. De esta manera, para los usuarios no es necesario escribir una dirección IP completa, sino que simplemente escriben un nombre de dominio y el protocolo DNS lo que va a hacer es identificar la IP que está asociada a ese nombre de dominio. También tenemos protocolo FTP. Protocolo FTP permite la transferencia de archivos de un punto a otro punto. Es bastante utilizado también en el desarrollo de páginas web. Por ejemplo, un desarrollador que está trabajando una página web en su computador local y quiere subir los archivos de esa página web a un servidor, lo que puede utilizar es una aplicación de FTP, por ejemplo FileZilla, y lo que va a hacer esa aplicación es comunicarse con la capa de aplicación. La capa de aplicación va a entender que el usuario está realizando una solicitud de FTP, va a utilizar un protocolo de FTP y va a hacer la conexión de los dos puntos. Este protocolo lo que permite, como mencionaba anteriormente, es copiar, eliminar, transferir archivos de un punto a otro sin ningún tipo de problema de extensiones. También tenemos otros tres protocolos que son bastante usados cuando trabajamos con correos electrónicos, y es SMTP, POP3 y EIMAP. Estos protocolos tienen características propias y depende como tal de la configuración del servicio o del servidor que estemos utilizando de correos electrónicos. Por ejemplo, IMAP es más utilizado para mensajería instantánea, mientras que los otros dos es posible acceder a los correos electrónicos sin ningún tipo de problemas. También tiene como un servicio de alojamiento. Entonces, cuando la capa de aplicación, cuando nosotros utilizamos alguna aplicación como Outlook, como Gmail, y hacemos un requerimiento de correo electrónico, la capa de aplicación va a entender que necesitamos utilizar un protocolo SMTP, POP3 y MAP4, y va a enviar la información por medio de la red.